La migración fue un factor global predominante durante 2018. No es para menos. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, en el mundo suman alrededor de 260 millones de personas. En las primeras semanas de enero y a un año de su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump puso fin al programa Estatus de Protección Temporal, que desde 2001 permitía a cerca de 200,000 inmigrantes de El Salvador residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. El mandatario encabezó además las primeras planas, tras sus señalamientos racistas durante una reunión con legisladores en la que discutían tratados migratorios. Cuando la discusión giró hacia Haití y países en África, aparentemente dijo, y esto es una cita, ¿por qué dejamos a toda esta gente de países de venir aquí? No puedes darle vuelta. Esas son las palabras del presidente de los Estados Unidos. Un discurso que predominó durante el año y que incluye a toda Latinoamérica, donde el éxodo alcanzó un nivel de crisis humanitaria. Dos movimientos masivos, en particular, agudizaron la migración desde América Latina. En primer lugar, el masivo éxodo de venezolanos que con el recrudecimiento de la escasez de alimentos y medicinas comenzaron a emigrar a lo largo del continente. De acuerdo con un informe de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, la ACNUR, en promedio, diariamente 5.500 venezolanos abandonan su país. La mayoría busca llegar a Colombia. Lo que se calcula es que si el ritmo de migración continúa siendo el que se presentó entre abril y agosto, habría hacia finales del año cerca de 4 millones de venezolanos que habrían abandonado su país. Parte de ellos, naturalmente, se quedaría en Colombia. Perú se convirtió en el segundo destino para los venezolanos que salen de su país. Tan solo durante el primer semestre de este año, el gobierno peruano reportó 90,000 solicitudes de asilo. Se calcula que a comienzos de 2019, el éxodo podría superar el 10 o 12% de la población de Venezuela, que suma alrededor de 30 millones de habitantes. La atención mundial también enfocó su mirada en la política migratoria Tolerancia Cero, con la que el gobierno estadounidense separó a más de 2.600 niños migrantes de sus padres. Si sienten la separación, en muchos casos no vendrán. Pero en muchos casos tienen gente realmente mala viniendo y utilizando niños. A partir de esta iniciativa, los menores que intentaron cruzar ilegalmente la frontera con o sin sus padres fueron retenidos en instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y en centros de detención migratoria que asimilaban jaulas. Ni las instalaciones y ni el personal contaban con las condiciones adecuadas para proporcionar a los menores los cuidados y la atención adecuada considerando la cantidad y la edad. A mediados del año, en el New York Times se describió la educación ofrecida a menores migrantes como inconsistente y profundamente inadecuada, mientras que los programas de estudio y su calidad pedagógica permanecían como un misterio. Más de 1,000 niños y niñas eran menores de 10 años, y 103 estaban por debajo de los 5 años de edad. La mayoría llegó procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. En este contexto se conformó el segundo gran movimiento migratorio del año. Huyendo de la pobreza y violencia, salieron de Centroamérica las llamadas caravanas migrantes. El primer contingente con más de 7,000 centroamericanos, principalmente de Honduras, partió en octubre con rumbo a Estados Unidos. Los integrantes de la caravana se organizaron colectivamente para ofrecerse apoyo y evitar ser víctimas de traficantes y delincuentes. Al primer grupo le siguieron otros contingentes que viajaron alrededor de 3,000 kilómetros, a pie, en autobuses o de aventón, por distintas rutas hasta la frontera norte de México. El gobierno mexicano anunció de manera institucional una estrategia integral para atender a estos contingentes migrantes. A través del programa Estás en tu casa, se abrieron oportunidades de empleo temporal. Además, se garantizó el derecho de acceder a la escuela a los hijos de migrantes que solicitaron ingreso ordenado o refugio en México y que aceptaran permanecer en los estados de Chiapas o Oaxaca. La postura por parte del gobierno de Trump fue desde un inicio negativa. Hay muchas personas malas en la caravana. Viene gente violenta dentro de la caravana, pero sellaré la frontera antes de que entren a este país y traeré al ejército. En su camino, estos grupos fueron debilitándose a cada paso. Más de 1,000 personas regresaron a sus países de manera voluntaria, mientras que cerca de 200 fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Sin embargo, miles permanecen en el limbo. De acuerdo con una encuesta realizada por el Colegio de la Frontera Norte,
64.5% de los migrantes que llegaron al albergue instalado en Tijuana cuentan con un nivel educativo de entre 0 y 6 años de estudios, mientras que el 15% cuenta con hasta 10 años de estudio o licenciatura. El gobierno mexicano ha otorgado alrededor de 950 permisos con vigencia de 1 año a miembros de la caravana migrante para residir y trabajar temporalmente en el país. El 1 de diciembre se concretó la transición de poder en México. Las nuevas autoridades han anunciado que la postura de nuestro país gira en torno a 2 ejes principales: una postura humanista y de respeto a los derechos humanos de los migrantes.